por cumplirse, ¿verdad? Así es de que vamos a hablar de algunas, porque son muchas las profecías, pero que el Señor nos ayude para poder entender estas, ¿verdad? Que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos preparemos. Una vez más, el título de esta enseñanza va a ser Profecías cumplidas y últimas por cumplirse. Vamos a ver entonces cómo el Señor habló, ¿verdad? Desde hace tiempo y anunció, ¿verdad? Siempre el Señor, cada vez que trae un juicio, cada vez que trae algo para este mundo, el Señor siempre lo ha anunciado antes para que el ser humano se prepare. Si no se prepara es porque no quiso obedecer. Siempre que Dios llama la atención del ser humano lo hace porque hay un desorden, porque acá en la tierra no se está cumpliendo con lo que Él nos mandó a hacer, ¿verdad? El Señor nos mandó a cada uno a esta tierra para cumplir una misión, pero nosotros debemos de preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué hemos venido a esta tierra? Así es de que vamos a hablar entonces sobre profecías cumplidas y las últimas que faltan por cumplirse. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una vez más. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanitos, ¿verdad? Presentes. Y si usted nos está sintonizando una vez más, le hacemos el llamado para que agarre su Biblia, ¿verdad? Y que juntos leamos lo que el Señor nos está hablando. Hemos aprendido, ¿verdad?, que Dios nos habla de una y de otra forma, que Dios siempre nos mandó a esta tierra a disfrutar, a poder estar en ella, para poder uno vivir tranquilo, pero el ser humano se ha desviado del plan original, del plan primero que Él tenía. Así es de que como el ser humano se ha desviado, Dios siempre ha mandado a avisar, a anunciar qué va a pasar, qué consecuencias va a traer al ser humano que no quiere obedecer del Señor. Si toda la tierra, en este caso la humanidad, nosotros que fuimos hechos del polvo, no obedecemos, va a venir juicio sobre cada uno de nosotros. Todos hemos aprendido que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces por eso es que todo hombre, toda mujer conoce la muerte. Jesucristo no merecía porque Él no pecó, pero Él se hizo carne para que nosotros tuviéramos una oportunidad más de poder volver a la vida eterna donde Él está. Por eso fue que Él vino y se sacrificó. Pero el Señor siempre nos habla. Entonces Dios habla y alerta para que haya un cambio. Y al analizar acá, ¿verdad?, lo que dice la palabra, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Muchas personas dicen, no, es que todo lo que está escrito en la Biblia lo escribieron hombres. Pero los que escribieron, estos 40 a 44 hombres que fueron los que escribieron toda la Biblia, los 66 libros, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces acá el apóstol Pedro nos dice algo que el mismo Dios, hecho en Jesús, se lo dijo a Él y para eso lo dejó Él para que nosotros lo supiésemos. Y dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue porque el hombre quisiera decir, bueno, voy a inventarme esto para que la gente tenga miedo. Fue escrita para que el hombre entendiera y que decidiera qué hacer con su vida. Porque Dios nos da la oportunidad de que nosotros tengamos un libre albedrío, que cada uno decida qué va a hacer con la vida, con esta vida que Dios nos ha prestado. Durante el tiempo que estemos en la tierra, nosotros vamos a vivir para poder hacer algo para agradar a Dios o para no agradar a Dios. Entonces, hasta el día de hoy, la mayoría de seres humanos no han hecho la voluntad del Señor, o no hemos hecho en un momento nosotros la voluntad de Dios. Dios se ha enojado muchas veces y siempre, antes de traer un juicio, ha alertado para que el ser humano se arrepienta de toda la maldad que está haciendo, de todo el pecado que está llevando. Entonces, desde el principio el Señor empezó a hablar. Entonces las profecías fueron reveladas al hombre por medio del Espíritu Santo. Es cierto que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se manifestaba a cualquier persona. El Espíritu Santo tomaba posesión de los profetas. Eran ciertos hombres los que tenían la unción del Espíritu Santo, y cuando ellos tenían la unción de Dios, era cuando Él hablaba al pueblo. Si usted analiza, el pueblo de Israel fue el pueblo caracterizado por el cual Dios empezó a manifestarse y hablar al ser humano. Entonces Dios usaba siempre a un hombre
Ese hombre era el encargado de recibir el mensaje de Dios para que él le transmitiera el mensaje a todo el pueblo. Y es cuando el Señor empieza a usar a Moisés, empieza a usar al hermano que es Aarón, y dijo que por perpetuidad, por la eternidad, el pueblo de Israel iban a tener un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que iba a recibir el mensaje de Dios para transmitirlo a todo el pueblo. Entonces el Señor lo hizo así, pero cuando el Señor vio que el ser humano necesitaba más de la ayuda porque este mundo estaba perdido, entonces manda al linaje especial, al escogido Hijo de Dios, hecho carne, que es Jesucristo, y Él vino y se convirtió, oiga bien, con su sacrificio ya nos dio el acceso para que nosotros recibiéramos al Espíritu Santo, que no solamente un hombre recibiera el mensaje de Dios, sino todo aquel que quisiera. Por eso fue que Jesús vino, dio su vida y se fue. Pero cuando Él se fue dijo, fue necesario que yo viniera y que muriera por ustedes, para que el que viene atrás de mí pueda estar con ustedes todo el tiempo. Y en este caso estaba hablando de el Consolador. Entonces por medio del Consolador es que nosotros ahora todos tenemos acceso para entrar ante el gran lugar donde está el Señor. En el lugar que usted se encuentre, en el lugar que yo esté, si nosotros nos humillamos delante del Señor, vamos a poder tener una revelación divina de parte de Dios conforme nosotros le busquemos y nos metamos con Él. Pero si no lo hacemos, entonces Dios siempre va a enviar a algún hombre, a alguna mujer, para darle el mensaje de alerta antes de que traiga juicio. Y eso fue lo que hizo el Señor desde el principio de la creación hasta el día de hoy. Vamos a ver una profecía que se cumplió y que todos la sabemos de memoria, pero que fue anunciada antes de que aconteciera. Vamos a ver lo que fue el diluvio entonces, y para ello vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Hoy vamos a entender que sí vino un diluvio, pero que antes de que el diluvio viniera, vino un mensaje de parte de Dios. Ese mensaje que vino de parte de Dios fue para que el ser humano se arrepintiera, para que entendiera que iba a venir un juicio de parte de Él. Pero como siempre el ser humano no quiere obedecer, siempre cree que es por voluntad humana. Cuando otro hombre habla y está dando un mensaje de parte de Dios, la mayoría no cree porque piensa que es una mentira. Estos hombres eran hombres de Dios. El día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, hay muchos charlatanes, hay mucha gente que está hablando profecías inventadas, profecías que no son de Dios. Y casi siempre dicen, el Señor dice, pero no se dan cuenta que trae juicio sobre sus vidas al estar anunciando algo que Dios no ha hecho. Hay una cita bíblica donde dice que el Señor va a juzgar a cada persona por estar anunciando cosas que Él no ha hablado. Entonces tiene que tener mucho cuidado uno al hablar, cuando uno va a hablar de Dios. Si va a hablar una profecía que no fue dada por Dios, va a traer juicio sobre su vida. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dese cuenta entonces qué era lo que pasaba ahí. Dice el Señor que todo lo que salía del corazón era constantemente de continuo solo mal. No pensaban en hacer algo bueno. Solo lo que había en su corazón, oiga bien, porque dice que del corazón salen los pensamientos del ser humano. Dice que todo lo que salía del corazón eran pensamientos malos. Todo lo que designaban sacar de su corazón era para hacer maldades. Entonces de continuo es que nunca dejaban de pensar en hacer lo malo. Y dice que Dios, oiga bien, porque aquí habla Dios y le habla a Noé. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Él se arrepintió. Imagínense qué cantidad de hombres y de mujeres habían en ese tiempo. Pero hoy está sobrepoblado el mundo. Entonces hay más habitantes que en el tiempo de Noé. Ahora hay más. Y vea qué más dice acá. Dice que Dios se arrepintió y que le dolió en su corazón, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios Padre: raeré, voy a acabar, voy a exterminar. La palabra raer, el sinónimo es voy a destruir, voy a acabar, voy a exterminar de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dios se arrepintió de haberlo creado. Y Él dijo, los voy a acabar, voy a exterminarlos a todos. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, dijo Jehová Dios. ¿Qué
haría el hombre de ese tiempo para haber llegado al corazón de Dios, haber subido hasta el cielo? La maldad tuvo que haber sido sobrenatural, todo lo que estaban haciendo en ese tiempo. Ahora imaginemos en nuestro tiempo que la ciencia ha avanzado y que la tecnología ha avanzado tremendamente. ¿Cómo ha de estar la maldad delante de los ojos de Dios? ¿Y cómo está llegando toda esa maldad hasta los cielos? Dice que subió hasta los cielos. Y el Señor, al ver todo esto que estaba aconteciendo en ese tiempo, se arrepintió y dijo: voy a acabarlos. Me arrepiento de haberlos creado. Veamos lo que dice en Génesis capítulo 7, versículo 1. Versículos precisos le voy a dar. Versículo 1, el versículo 16 y el versículo 23. Una vez más, vamos a ver Génesis capítulo 7, versículo 1, el versículo 16 y el versículo 23. Hemos dicho que todo lo que salía del corazón de los hombres de ese tiempo era solo pensar en el mal. Dios se arrepintió y anunció y dijo, pero cuando Dios habla algo, Él lo cumple. Como no es hombre, ¿verdad?, para poder mentir, Él todo lo que ha dicho siempre lo ha cumplido. Y Él dijo que iba a exterminar a los habitantes de la tierra. Y aquí veamos lo que pasó. Él lo dijo antes y ahora se cumple. Génesis 7, versículo 1, el versículo 16 y el versículo 23. Dice así en el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando hemos aprendido, hemos hablado de que una generación de Dios dura 50 años, dura 70 años, dura 40 años. Entonces dice que el Señor estaba hablando de esa generación. Noé ya había vivido muchas generaciones. La Biblia dice que Noé tenía 600 años. Él llevaba 6 generaciones vividas. Y en la 6ª generación, el Señor le dice que Él va a destruir a todos los de esa 6ª generación que estaba viviendo, en este caso, Noé. Entonces, dice el Señor y le da instrucciones. He visto a uno nada más, a un justo. Pero a mí me impacta acá porque Él le dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Las mismas palabras que le dijo a Noé, se las dijo y se las puso en el corazón de un hombre de Dios, que fue en este caso el apóstol Pablo. Cuando él estuvo preso, ¿se recuerdan ustedes cuando lo metieron preso, lo golpearon, lo latillaron en la espalda? Y ahí estaba él, ¿verdad?, encerrado, y él estaba cantando alabanzas al Señor en la prisión. Lo llevaron a las partes más profundas de la prisión y le dijeron al soldado que estaba a cargo: no dejes que se escape, porque con tu vida vas a pagar si él sale de este lugar. Entonces el carcelero estaba atento, pero dice que cuando ellos estaban cantando, Saulo, ¿verdad?, que en este caso es Pablo, y Silas estaban cantando alabanzas al Señor, dice que descendió el Espíritu Santo. Y cuando descendió el Espíritu Santo, dice que tomó posesión del lugar y hubo un terremoto. Y dice que se movió todo. Y los soldados salieron corriendo. Y en ese momento, cuando él regresó, el carcelero, el principal, él viene y dice: seguramente me van a matar. Y cuando él va a quitarse la vida, agarra la espada, y para quitarse la vida, en el momento que él se va a cortar la vida, ¿verdad?, desde adentro, desde el fondo, se escucha la voz de Pablo y le dice: no lo hagas. Aquí están todos los presos, aquí estamos todos, no falta ninguno, no lo hagas. En ese momento el carcelero sintió la presencia de Dios y le pregunta a Pablo: ¿qué necesito yo para ser salvo? Y el Señor le responde por medio del apóstol Pablo. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí se repite nuevamente lo que el Señor le dijo a Noé. En nuestro tiempo le está diciendo, es una profecía de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Regresemos a lo que le dijo Noé. A Noé le dijo el Señor, Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Hoy el Señor nos está diciendo: cree, entra al arca, tú y toda tu casa. El arca es Cristo ahorita. El arca ahorita es el Señor, que nos está dando la oportunidad de ser salvos. Dice: tú y toda tu casa. Y aquí le vuelve a repetir, desde aquí el Señor le había hablado, en este caso a Noé. Y las mismas palabras que le dijo a Noé,
En esta tarde se las está diciendo el Señor a cada uno de los que estamos presentes, a los que estamos escuchando este mensaje. Dios nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Las instrucciones de Dios a Noé fue entonces, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en precisamente en el año 600 de Noé, estaba viviendo esa sexta generación. Una generación dura 50 años, 50 y 50 son 100, 2 generaciones. Imagínense entonces cómo Dios permitió que este hombre, varón, estaba bien delante del Señor. Y Él le dice, entra tú y tu casa. El Señor hoy le dice a usted y a mí, entra tú y toda tu casa. Pero la clave es, cree. Noé creyó, y creyó que iba a haber un diluvio, y creyó que iba a haber una destrucción. Y oiga bien, pasó predicando 120 años. En esos 120 años Dios le dio la oportunidad al ser humano que vivió en el tiempo de Noé que se arrepintiera para poder entrar al arca. Y es impactante si nosotros analizamos entonces cómo Dios ahora, oiga bien, dijo, ya no voy a contender, dice en el libro de Génesis capítulo 6, ya no voy a contender con el hombre porque ciertamente él es carne, no entiende, pero le voy a cortar el tiempo de vida. Y dijo 120 años y no puede vivir más. Eso significa lo que le dijo Dios al hombre cuando dijo 120 años y Noé pasó predicando 120 años de que se arrepintieran. El Señor nos dice en este tiempo que esos 120 años que vive el hombre, el que más va a vivir 120 años. Desde el momento en que nace, Dios le permite poder ser salvo. Hay alguien que le está predicando, así como lo hizo Noé. Durante 120 años pasó predicando. Esos 120 años es desde el momento que nace cada hombre y cada mujer en esta tierra, para que se arrepienta y que busque de Dios y que pueda vivir como el Señor quiere que viva en esta tierra durante la estadía que Dios nos preste acá en la tierra. Pero si no se obedece, el Señor ya determinó, y no es de ahora. El Señor siempre ha emitido sus juicios y ha prometido que esas profecías se van a cumplir. Versículo 16. Hemos aprendido entonces que el Señor ofrece la salvación, como en el tiempo de Noé la está ofreciendo en este tiempo. Ahora le dice en este caso, y oiga lo que dice, versículo 16, 7:16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios a Jehová. ¿A quién le mandó? A Noé. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor cuando se cumplió ya todo el tiempo? Le cerró la puerta. El Señor hoy tiene abierta la puerta. La profecía de Dios para el tiempo de Noé fue que entren parejas, que entre de toda clase de parejas al arca, que entren. Pero cuando se cumple el número, el Señor dice que cerró la puerta. No fue Noé. Hoy lo podemos comprobar. Una vez lo prediqué, pero hoy lo estoy predicando conforme a la palabra. Dice que el Señor cerró. Hoy el Señor está diciéndole de toda especie, de toda raza, de toda clase, blanco, negro, como usted quiera decirle al ser humano, el Señor dice, hoy puedes entrar, pero va a entrar cuando entre el último al arca. El Señor, ¿qué va a hacer? Va a cerrar el arca. Hoy está abierta y la oportunidad está allí. La puerta del Señor está abierta. La profecía de Dios se cumplió y Él cerró la puerta. Hoy el Señor la tiene abierta todavía. Nos está dando la oportunidad. Como la profecía que se cumplió en el tiempo de Noé, hoy nosotros la estamos viendo. Hoy está dándole la oportunidad a toda especie. Aquí lo aclara. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Ahora, ve el versículo 23. Todo lo que dijo Dios que iba a pasar, sucedió. Eso es profecía. Lo que es anunciado y posteriormente se cumple. Versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos, exterminados. Raídos es exterminados de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hoy el arca es Cristo. Hoy va a sobrevivir a todo lo que el Señor le está demandando a la tierra. Le está hablando, como en el tiempo de Noé, hoy está hablando el Señor para que haya una oportunidad. La Biblia es clara. Las profecías, Él las anunció antes.
y luego se cumplieron. Él nos anunció antes y hoy se están cumpliendo. Estamos viendo literalmente, yo no lo había visto de esta manera, como Dios. Sabemos, dice que el Señor nos alerta que como en los días de Noé, como en los días de Lot, va a estar el mundo. Y que así va a ser la destrucción. Pero el Señor, antes de que viniera la destrucción para la tierra con el agua, el Señor les dijo que se arrepintieran. El Señor le dio la oportunidad a todos los seres humanos de arrepentirse. Y usó a un hombre, a un justo. Y ese justo era Noé. Justo en todas sus generaciones. Ya dijimos que una generación dura 50 años. Y él era justo en todas sus generaciones. El Señor le permitió a este hombre seguir hablando y hablarle al ser humano y decirle: viene un diluvio, viene destrucción. En la tierra nunca había llovido, el agua nacía de la tierra, por eso no le creyeron. Ahora nosotros decimos que va a haber un arrebatamiento y muchos se burlan de nosotros. No creen que el Señor viene a quitar a aquel que se esté esforzando. Sea vivo o sea muerto, dice el Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Estamos hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. El Señor dice entonces que eso va a acontecer. Hoy se burlan de nosotros. Hoy se burlan porque decimos que el Señor viene. Hoy se burlan porque estamos anunciando que va a haber un juicio para esta tierra y para cada ser humano de esta tierra. Así como Dios lo hizo con el tiempo de Noé, el Señor les avisó a ellos también. Él les dijo antes de que viniera juicio que se arrepintieran. Creo que fue suficiente el tiempo que le dio al ser humano Dios, porque en hacer el arca Noé se tardó 120 años. Y durante esos 120 años él pasó gritando. Me imagino ese hombre clavando, ¿verdad?, la madera y diciéndole al mundo: arrepiéntanse, viene destrucción, ayúdenme a construir el arca para que nos podamos refugiar. Hoy nosotros le estamos diciendo a los seres humanos: entren al arca, metámonos al arca, Cristo es el arca, viene destrucción para esta tierra. El Señor anunció muchas cosas, hoy las estamos viendo. Cristo Jesús siempre, el hombre no va a tener excusa, porque Dios siempre ha avisado antes de que venga la destrucción. Él siempre ha dicho lo que va a acontecer para que nosotros atendamos al llamado. El ser humano solamente oye, entra aquí, sale aquí, pero Dios quiere que escuchemos, quiere que entre aquí, que llegue a nuestro corazón, para que cuando salga del corazón llegue a la mente y que la mente actúe y uno sea sabio. Porque dice que el sabio ve el mal y se aparta de él. Y el Señor quiere que nosotros entendamos esto. Está mostrando su poder y está permitiendo que esta peste, que este virus esté atacando y destruyendo a mucha gente. Hay gente que no cree y dice: esto es mentira. Pero ¿qué pasa si es mentira? ¿Es mentira de verdad? ¿Y cuánta gente ha muerto? Quizás no le ha tocado a ningún familiar, no le ha tocado a nadie que usted conozca. Pero sí es real este virus. ¿Por qué? Porque el hombre no encuentra cura. Quizás ya la tiene, pero Dios no lo permite que se difunda. El Señor está hablando, está alertando, está avisando antes de que venga el juicio total. Porque cuando venga el Señor y Él diga: cierren la puerta, va a decirle a los ángeles, ya nadie va a poder entrar. Me imagino yo que Noé quizás oía los gritos de sus sobrinos, de sus hermanos, de sus tíos. Yo no sé, más de algún familiar de Noé estaba afuera gritando: Noé, abre la puerta. Pero hoy hemos entendido que quien cerró la puerta fue Jesucristo. Hoy la puerta está abierta todavía. Él está llamando y está avisando por medio de las profecías. Si no atendemos, viene juicio. Y ese juicio va a ser terrible para aquel que no entre al arca. Vamos a ver otra profecía, y esta es de las que se tienen que cumplir. La venida del Señor en el arrebatamiento. Muchos no creen, pero el Señor lo dejó acá para que nosotros lo veamos. Serán como en el tiempo de Noé. No le creían. San Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Quizás usted lo ha escuchado, quizás lo ha visto y lo sabe de memoria lo que vamos a leer ahorita. Pero hoy estamos entendiendo. San Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Hoy estamos aprendiendo que el Señor en el tiempo de Noé, oiga bien, no vino a destruir directamente con el diluvio. Antes de que fuera el diluvio, el Señor le avisó. Dice que Él se arrepintió de haber creado a los hombres y le dio todavía aún así otra oportunidad. Y mandó a Noé a que construyera el arca para que las personas que quisieran
pudieran ser salvas. Hoy el Señor Jesucristo, Él vino, dio su vida, murió por nosotros. Él es el arca y se vino a ofrecer y dio su vida para que el que quiera entrar en Él, que es el arca, sea salvo. Pero de nosotros depende individualmente si queremos nosotros entrar al arca, que es Jesús. Hoy es Jesús el arca y está abierta la puerta. Y eso es lo lindo que nosotros estamos anunciando en esta preciosa tarde, que el Señor tiene la puerta abierta. La tiene abierta porque mientras usted y yo tengamos vida, la puerta está abierta. Al morir ya no hay oportunidad. Dice así, San Mateo 24, versículo 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe. ¿Está escuchando usted que Jesús dice que Él vuelve pronto? Pero dice que del día y la hora nadie sabe. Ni aún Jesús lo sabe. Ni aún Jesucristo. Oiga bien. Y aquí nos dice, ni aún los ángeles de los cielos. No lo sabe a qué hora tiene que venir el Señor. Y Jesús mismo lo anunció y dijo, sino solo mi Padre. Sino solo mi Padre, está diciendo Jesús. Entonces, cuando el Padre le diga, hijo, ve por tu novia. La novia es la iglesia. Y acá en la tierra la gente se está peleando porque quieren que uno les diga que la religión que está profesando esa es la iglesia. Y dicen, esta es la verdadera iglesia. Y dice el Señor que la iglesia es aquel que hace la voluntad, dijo Jesús, de mi Padre que está en los cielos. Esa es la iglesia. Y cuando Jesucristo venga, enviado por el Padre le va a decir, hijo, ve ya por tu novia, la iglesia. Y la iglesia no es una religión. La iglesia es aquel que se está guardando. Es aquel que está tratando de mantenerse dentro del arca que es Cristo. Y aquel que permanezca dentro del arca y no salga, porque la puerta está abierta. Muchos quizás ya llegamos al arca, estamos dentro del arca, pero no nos descuidemos, porque podemos desviarnos y salir a traer algo en algún momento fuera del arca, y ahí podemos encontrar la muerte. Ahí puede venir el Señor y nos va a encontrar afuera, y cuando el Señor cierre el arca nadie va a poder abrir. Me imagino los gritos que tenía esa gente cuando se cerró la puerta. Ahí había familiares. Yo sé que, me imagino que Noé y sus hijos lloraron. Quisieron abrir el arca para que entrara algún familiar. Pero cuando el Señor cerró, ya nadie pudo. Hoy el Señor tiene abierta el arca. Y aquí nos lo dice. Como en los días de Noé, está más claro acá. Más como en los días de Noé. Versículo 37, San Mateo 24. Así será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de Jesús porque se hizo carne y se hizo hijo de un hombre que era José. Solamente para que viéramos que sí se puede vivir como Él nos demanda. Él se hizo carne para demostrarnos que se puede vivir en santidad. Nosotros decimos que no podemos, pero el Señor se hizo carne para poder ponernos el ejemplo. Y Él nos dice, más como en los días de Noé, así como vivieron en el tiempo de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esa letra S abarca inmensidad, multitud de personas. Dice, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo cerró, cuando el Padre Celestial cerró el arca que había construido Noé, nadie podía abrirla. Quizás intentó Noé, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que él estuvo desesperado por querer salvar a su familia, a sus primos, sobrinos, a sus hermanos, yo no sé, pero todos siempre tenemos una familia. Todos siempre tenemos una familia extensa. A veces hablamos de la primera familia, que es la que está cercana, padres e hijos. Pero tenemos una familia extensa donde hay hermanos, donde hay tíos, donde hay abuelos, donde hay sobrinos. Pero el Señor quiere que nosotros, oiga bien, agarremos sus promesas. Y una de las promesas que Dios dio fue por medio del apóstol Pablo. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el Señor le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa. Hoy el Señor le está diciendo no solo a Noé, sino a usted y a mí, entra tú y toda tu casa. Porque el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento para tener acceso y poder subir al arca hoy y poder un día llegar allá donde Él está.
vamos a ver otra profecía que se ha predicado constantemente, pero que el Señor advirtió antes, que el Señor siempre, antes de que traiga juicio, advierte a su pueblo, pero que el pueblo no quiere obedecer, ¿verdad? Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 19, versículo 10, 11, y luego nos vamos hasta el 24. Gloria a Dios. ¿Cuál era? Génesis capítulo 19, versículo 10 y 11. Luego vamos a irnos al versículo 22 al 25. Gloria a Dios. Vamos a hablar de... La mayoría predicamos de 2 ciudades, pero en realidad la Biblia nos dice que eran 5 las ciudades que iban a ser destruidas. El Señor quiere que entendamos entonces de que el Señor, antes de traer juicio, siempre Dios, por su misericordia y por su amor, porque Él no quiere destruir su creación. Dios no, a Él le duele en su corazón cuando alguien le quita la vida a otro, cuando alguien con sus propias manos se quita la vida, cuando alguien está haciéndole daño a su cuerpo. Al Señor le duele porque Él nos formó, dice, con sus propias manos. No hubo una mano humana que haya creado un órgano, imagínese. ¿Usted ha visto un bebé recién nacido? ¿Lo ha tenido en sus brazos? Imagine usted el tamaño tan pequeñito y cómo el Señor tuvo cuidado para haber formado allí el estómago, el hígado, los pulmones, los riñones. En un cuerpo tan pequeño Dios depositó cada órgano y cada parte perfectamente. A Dios no le agrada que el ser humano muera sin ser salvo. Por eso el Señor está dando tiempo y está avisando para que nosotros, todos los seres humanos, entremos al arca. Dice ahí entonces, Génesis 19, 10 y 11. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos. Oiga bien, estaba hablando de aquellos 2 ángeles que llegaron a destruir las ciudades. Lot los invitó a que entraran a su casa y que no se fueran, que ahí se quedaran a pasar la noche, pero él no sabía que eran ángeles. Dios está hablando y utiliza muchos medios. Una vez más, Génesis 19:10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿De qué está hablando otra vez el Señor? Siempre nos pone el ejemplo de Noé. El Señor dice que entraron todos los que tenían que entrar y cerró la puerta. El Señor ahora utiliza a estos 2 ángeles que iban a destruir las ciudades de Adma, Seboí, Sodoma, Gomorra y Zoar. El Señor utilizó a estos 2 ángeles para que fueran a sacar a su hijo antes de la destrucción. El Señor está enviando ángeles mensajeros por los 4 polos de la tierra, a los 5 continentes. Está enviando ángeles mensajeros. El Señor está utilizando los vientos, está utilizando los mares, está utilizando la tierra, está utilizando las pestes, está utilizando toda clase de plagas para que el hombre oiga, atienda la voz de Dios, porque no quiere